Gracias, Señor, en este tiempo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo en su presencia. Ahora pedimos que usted tome la palabra, tome la enseñanza, Espíritu Santo. Que usted nos dirija en este tiempo, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Después de este hermoso tiempo en el cual hemos podido entrar en la presencia del Señor, sea usted bienvenido a Casa de Amor y Restauración en la mañana de hoy. La palabra en Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Qué tremendo, ¿cierto? Que la palabra nos dice algo, que es Cristo quien nos libertó. O sea, Jesucristo nos libertó. Y todos tenemos claro justamente que Jesús murió por nuestros pecados, que murió, fue al madero y se entregó en la cruz por nuestros pecados y por cada una de las cosas que nosotros, ni siquiera nosotros, la herencia que provenía desde Adán, desde el pecado, desde la raíz del pecado, maldiciones que vienen de atrás, en Jesús sabemos que hemos logrado obtener libertad. La libertad que hemos logrado tener en Jesús es algo que debemos valorar de una forma muy especial. La libertad, seguramente alguien que ha estado en una prisión, o muy seguramente alguien que ha estado cautivo, alguien que ha estado sometido a esclavitud, a algún tipo de encerramiento, de privación de libertad, al poder lograr dar un paso o lograr tener ese paso de libertad donde ya no tiene ese régimen de encontrarse aislado o enclaustrado en un lugar, muy seguramente podrá expresar de una forma diferente el sentido que tiene ser libre. Poder tener la capacidad de salir a caminar a un lugar, de poder comprar algo que uno quiere, o de poder compartir con amistades, o de poder incluso tener la libertad para dormir. ¿Cuántos les gusta dormir? Dormir es muy rico. ¿Cuántos pueden experimentar la libertad de que enfrentan situaciones y las situaciones no causan agobio, preocupación, angustia? Creo que todos en algún punto anhelamos llegar a ese nivel de libertad en el cual podemos disfrutar la vida tal cual como es, ¿cierto? Que podemos disfrutar los momentos, que podemos decir somos felices, somos total y plenamente felices. Pero es justamente cuando empezamos a ver lo que dice la palabra, que empieza a ver como una contradicción en Gálatas 5:1. Si Jesús nos ha dado libertad, ¿qué pasa con nuestras vidas que no pareciera experimentar esa libertad que deberíamos tener? ¿Qué está sucediendo? Que cuando estamos caminando en el Señor, bueno, supuestamente estamos caminando de la mano de Jesús, estamos caminando en el Señor, estamos como afianzados en nuestra vida en Cristo, pero nuestra vida pareciera ser totalmente opuesta a lo que la realidad debería ser. En un momento escuchaba algo que decía Dante Gebel, no sé hasta qué punto uno puede decir algo así, pero bueno, él decía de que a él le dolía mucho porque él veía que dentro de la iglesia pareciera que se viviera algo extraño. Él decía que ve mujeres dentro de la iglesia que se visten de una forma no tan recatada, dentro de la iglesia se visten de una forma muy, muy recatada, muy cerrada, pero tienen en su mente la libertad de tener relaciones sexuales abiertamente y tienen un libertinaje en las cosas. Mujeres que están por fuera, que no se visten tan recatadas y tienen quizás un sentido moral y más de cuidado que mujeres que están dentro de la iglesia. Dice que ve hombres dentro de la iglesia que juzgan al mundo, pero su corazón lo que hace, desea y anhela muchas cosas del mundo. Pareciera que hablara una doble moral en algunas cosas,
Pero de acuerdo a Gálatas 5:1, la libertad que nosotros tenemos es una libertad que nos ha quitado un yugo de esclavitud. Ese yugo de esclavitud del cual habla Gálatas 5:1 es un yugo del pecado. Ese es ese yugo del pecado que nos quiere mantener justamente condenados a algo que no tiene que ser. Ahora, todos tenemos que tener la certeza y la seguridad que es el Señor Jesús quien nos está conduciendo a través de las circunstancias en una vida recta e íntegra para agradarle a Él por integridad. Ahora, justamente lo que nosotros hacemos es que tenemos que aprender a vivir esa vida en integridad. Otras versiones dicen, mas nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia de la fe, Gálatas 5:5. Aguardamos la esperanza de la fe. Y es justamente cuando nosotros decimos que somos libres, cuando la fe empieza a jugar un rol muy importante. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe empieza a entrar en nuestra vida con un rol tan importante que yo entiendo que a través de la fe yo puedo acercarme a Jesús. A través de la fe, cuando yo estoy orando y cuando yo estoy clamando al Señor, puedo acercarme a su presencia. La palabra dice que yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia, pero eso sucede por fe. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de nuestra justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada sino la fe que obra por amor. Y es justamente cuando vemos Gálatas 5:1 que el amor que nosotros tenemos a la obra, el amor que tenemos a Jesús, el amor que tenemos al poder acercarnos a la presencia del Señor, es lo que nos anima, nos mantiene a permanecer firmes en esa búsqueda constante, a poder mantenernos firmes e encontrar al Señor. Ahora, nosotros hablamos que deberíamos ser libres del yugo de la esclavitud, pero fíjense que dice, manténganse firmes, no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Voy a acercarme a dos pasajes que son como los pasajes centrales de esta enseñanza. Vamos a ver la historia, una historia muy conocida en Juan 3, el verso 1, y vamos a leer más o menos hasta el verso 12, y tiene que ver la historia de Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puedo hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tremendo, ¿cierto? Pareciera ser un pasaje, una conversación un poco extraña. Vamos a partir desde el principio. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un personaje importante en medio del pueblo de Israel.
Era un fariseo que, de acuerdo a lo que habla Jesús, era un hombre que tenía un impacto frente a su relación denominacional, frente al pueblo y su relación con las personas. Ahora Nicodemo justamente era una persona de influencia, era una persona que lograba tener un grado de injerencia sobre las decisiones que se tomaban en el Sanedrín, en todo esto. Pero la historia de Nicodemo es muy particular por muchas cosas que hemos compartido otros domingos. Los fariseos en algún punto, bueno, en muchas ocasiones, empezaron a trabajar para poder desprestigiar o desacreditar a Jesús. Vemos un pueblo una estructura religiosa que empezó a trabajar, pero de una forma muy centrada ¿en qué? En desacreditar el mensaje de Jesús. Incluso un día lo compartíamos, cómo los fariseos se aliaron con los herodianos para poder desacreditar a toda costa, o sea, era acabar con el ministerio de Jesús a como diera lugar. Pero la actitud de Nicodemo es una actitud totalmente opuesta a lo que normalmente vemos sobre todas las historias o todos esos encuentros de Jesús con los fariseos. Normalmente los encuentros de Jesús con los fariseos eran unos encuentros fuertes, un poco hostiles en algún momento. No olvidemos la situación del templo, o sea, a Jesús se le fueron las chiras, por así como dicen acá, se le voló la piedra, como decimos en la costa, o sea, se le fue. Pero lo que vemos es un Nicodemo como con un interés particular. Primero, lo que podemos ver es que no fue una reunión tan espontánea en el sentido de que Jesús se movía a través del pueblo en cualquier horario del día. Hacía milagros, hacía prodigios, expulsaba demonios. ¿Saben? Cuando uno ve la serie Los Elegidos, Chosen, que la pueden ver en Netflix, es muy interesante porque, bueno, uno tiene que tener cuidado en lo que ve realmente. La serie retrata situaciones que no aparecen en la Biblia y que pues son, por así decirlo, como unos vacíos en la forma literaria de hablar. Entonces, el pasaje cuando inicia la primera temporada inicia justamente con Nicodemo. Inicia, creo que con Nicodemo. Y lo que me llama la atención es que también se refiere a una situación espiritual, una mujer endemoniada, una mujer poseída, y los que van a responder a la situación son ese grupo de fariseos, ese grupo religioso, y cuando llegan al lugar, tratan de hacer, no logran hacer la expulsión de un demonio, no logran hacerlo, o sea, es una situación muy particular, porque capítulos después a quien encontramos con Jesús en la noche es a Nicodemo. Nicodemo es una persona importante. Y bueno, todos sabemos lo que implica tener una cita con una persona importante hoy día, o sea, lograr tener una cita con un gerente de una empresa, con el presidente, con el vicepresidente, con alguien que ostenta poder. No es tan fácil, siempre uno tiene que pasar unos filtros. Nicodemo y Jesús de algún punto tenían una jerarquía de autoridad, uno desde lo espiritual y otro pues de una forma terrenal. Y es desde ahí donde nosotros tenemos que empezar a analizar este intercambio o esta conversación. Un Jesús que habla de lo espiritual y un Nicodemo que habla desde lo terrenal. Ahora, ¿por qué esta conversación se vuelve un poco complicada? Porque siendo Nicodemo maestro, siendo Nicodemo un fariseo ejemplar, una de las cosas que uno ve es que busca a Jesús prácticamente a escondidas. O sea, ese encuentro con Jesús en la noche no es un encuentro tan casual, fue un encuentro a escondidas. O sea, para que nadie más se diera cuenta que él tuvo una reunión con Jesús, para que nadie más viera que ellos dos conversaron. Yo creo que Jesús, tal como lo refleja un poco la serie, mandó a sus discípulos allá, tengo aquí una cena, tengo una reunión importante, y se encuentran dos personajes que de alguna forma tienen algún nivel de poder y autoridad. Ahora, si los discípulos hubieran visto ese encuentro, dirían, ¿cómo es posible que Jesús se está encontrando con Nicodemo? Si los fariseos el día de hoy nos juzgaron, nos criticaron. Vea, si íbamos ayer que estábamos en la cena con los recaudadores de impuestos y con las prostitutas, ¿qué hicieron los fariseos? Nos juzgaron, nos criticaron y nos dijeron, ¿y cómo es posible que Jesús esta noche se encuentra con uno de los principales y se encuentra con Nicodemo?
Pero fue justo lo que sucedió, un encuentro no tan casual, un encuentro en el cual definitivamente se va a hablar de algo puntual, y es el reino de Dios. Fíjense que cuando se habla en Juan, se habla precisamente, lo primero que hace el verso 1 es describir que Nicodemo es un principal entre los judíos. Reconoce que tiene un punto de autoridad. Segundo, que él llega de noche. Tercero, algo muy particular que está pasando aquí, y es que Nicodemo está reconociendo que lo que está haciendo Jesús lo hace alguien que tiene poder de Dios. O sea, yo reconozco que lo que está haciendo Jesús en su momento, muy a pesar de que el Sanedrín y toda una cantidad de fariseos dicen, eso es un apóstata de la fe, eso es un falso profeta, eso es un mentiroso, un engañador, él habla mentiras, todos hablando contra Jesús. Pero Nicodemo, digo yo que de una forma muy cautelosa, muy pausada, él empieza a analizar la situación. Oiga, Jesús llega a un lugar y le dice a alguien que yo veo desde hace mucho tiempo postrado ahí a la puerta del templo, que no puede caminar, que simplemente vive de las limosnas, levántate, tus pecados te son perdonados. Dos palabras sencillas humanamente, porque él simplemente lo que dice fue, levántate, tus pecados son perdonados. Y eso es lo que ve uno como humano, como hombre, como alguien terrenal. Escucho que Jesús dice, levántate, se levantó. Y el Sanedrín empieza a hacer un montaje y a tratar de desacreditar un milagro. Vea, hermano, yo creo que cuando las personas van al templo y van justo al lado de la puerta y logran ver toda esa cantidad de enfermos, toda esa cantidad de personas que están, vea, hasta los leprosos los conocían. A todos debían conocerlos. O sea, ellos pasaban por el lugar y debían verlo todos los santos días. Pasa Jesús, hace el milagro y después dice, no, eso es un montaje. Eso es un montaje. Así que esto era como una gran campaña de desprestigio, una guerra de desacreditaciones, pero lo que vemos justamente cuando Nicodemo se acerca es que él dice, sabemos que has venido de Dios. O sea, está reconociendo que hay un cumplimiento de las profecías. Has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Tremendo, es tremendo, porque básicamente está reconociendo que hay una autoridad, está reconociendo que Dios está en Jesús y que puede hacer señales porque tiene una autoridad que proviene de Jesús, de Dios. Ahora, para Jesús eso no fue nada importante en el sentido de que él tiene claro a qué vino él. Y en el marco de esta conversación, bueno, seguramente dirá, bueno, interesante lo que está sucediendo. Pero Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga, si yo te digo, tú vienes de parte de Dios y yo veo que tú haces poder, pero Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es como una respuesta extraña, ¿cierto? Porque uno diría, sí, yo vengo de parte del Señor, tal, mi Padre me escucha, mi Padre me ama, yo vengo a hacer lo que es mi Padre, yo vengo a ser obediente. Pero Jesús da una respuesta que es confrontante y chocante de entrada, porque él entiende algo. Nicodemo está hablando desde una perspectiva terrenal, desde la carne. Pero Jesús lo confronta, así, eso fue de entrada. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y justamente podemos ver que nosotros, como hijos de Dios, somos nuevas criaturas. Hemos nacido. O sea, pero para Nicodemo esto fue como complejo cuando Jesús le dice, ¿cómo así que si yo no nazco de nuevo no puedo entrar al reino de Dios? Si yo cada sábado estoy compartiendo y estoy hablando que la promesa, que la palabra, que la ley, que Moisés, que Isaías, que bla, 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 y una cantidad de cosas, y tú me dices que si yo no nazco de nuevo, yo no entro al reino de Dios. Y justamente lo que termina diciendo es un cuestionamiento
de una perspectiva terrenal, desde la visión carnal. Nicodemo le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y Nicodemo, siendo un hombre de edad, decía, oiga, pero si yo ya estoy viejito para estos cuentos, hombre, a mí no me venga a echar a mí estos asuntos. ¿Cómo yo voy a volver a nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, dos cosas fundamentales, agua y espíritu, agua y espíritu. Pero listo, miremos algo. Nicodemo definitivamente se encuentra centrado en algo, y es que él no entiende cómo, siendo él alguien de edad, puede volver a nacer. Y él dice, ¿yo voy a volver al vientre de mi madre? No. Y es justamente cuando Jesús le reconfronta nuevamente. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Si hemos sido libres del pecado, como veíamos en Gálatas 5:1, la libertad que tenemos ha llegado porque tenemos un nuevo nacimiento. Tenemos un nuevo nacimiento. Ahora, justamente lo que empezamos a ver sobre ese nuevo nacimiento también nos lo refuerza 2 de Corintios, el capítulo 5, versos 16 y 17. Ahora vamos a acercarnos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5, versos 16 y 17. Y aquí vamos a empezar un cruce de pasajes bíblicos justamente sobre estos dos pasajes que son la base. El verso 16 dice de la siguiente manera: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Ojo, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de sus discípulos. Me detengo en el verso 16, porque fíjense que Nicodemo no era el único que tenía una visión terrenal de las cosas. O sea, cuando vemos lo que dice el verso 16, así dice: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. La Nueva Versión Internacional dice: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterio meramente humano. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Fíjense que no era solo Nicodemo. O sea, todo el mundo inició un proceso de juicio a partir de una visión humana, de un criterio humano, de una manera lógica y racional. Vea cuántas cosas hoy día nosotros no las miramos desde el enfoque humano y dejamos lo espiritual a un lado. Se supone que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Primero el espíritu, porque cuando somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, cuando somos nacidos, cuando empezamos a vivir la libertad, somos seres espirituales. Somos seres espirituales. Hermano, usted es un ser espiritual. Cuando hablamos que nuestra nacionalidad es ¿de dónde? Los cielos. Cuando nosotros somos unos seres espirituales, entendemos que lo espiritual existe. O sea, hablamos de Jesús, porque hemos entendido que Jesús está aquí con nosotros, que hemos aceptado a Jesús y que tenemos libertad por Jesús, pero también sabemos que está el Espíritu Santo de Dios. Y sabemos que hay un mundo espiritual que se mueve. Porque si yo sé que está Jesús, sé que hay una contrapartida, una contraparte en todo esto, y es que hay un reino de tinieblas. Y entiendo justamente que cuando yo me levanto en oración, de entrada ya tengo una oposición espiritual de tinieblas. Y que las tinieblas se encuentran organizadas en principados, en potestades, tienen una estructura. Ahora, quizás todo esto se ve bonito cuando leemos la Biblia, pero ¿cómo pasa lo práctico? ¿Cómo pasa en nuestra vida práctica? ¿Cómo nosotros vivimos lo espiritual en lo práctico? Porque Nicodemo ya se encontraba
dentro de una estructura religiosa, ya se encontraba bajo un ritual establecido y para él ya todo estaba cumplido. Él podía mirar la ley de Moisés y decía, pues yo cumplo con todo, yo soy perfecto y yo hago mi sacrificio, yo hago esto, yo hago lo otro y ya no más. Pero Jesús le está hablando y le dice, tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Hermano, y un nuevo nacimiento es algo obligatorio en nosotros como hijos del Dios Altísimo. Un nuevo nacimiento se muestra justamente sobre dos cosas que él menciona, sobre el agua y sobre el Espíritu. ¿Todo esto para qué? Para entrar en el reino. Hermano, si usted es un ser espiritual, usted va a vivir el reino de los cielos justamente hoy. Usted va a vivir el reino de Dios hoy. Porque si estamos rodeados de un mundo espiritual, no solamente vamos a estar percibiendo cosas buenas, también vamos a percibir cosas malas. Quizás no solo en un lugar. No sé si a usted le ha pasado que usted llega a un lugar y siente algo raro. O sea, siente el ambiente pesado. Su espíritu lo percibe. Su espíritu empieza a percibir cosas. Su espíritu se activa de una manera y empieza a percibir cosas que suceden alrededor. Pero cuando usted empieza a ser un nuevo nacido en Jesús, usted empieza a caminar como ese ser espiritual y usted empieza a ejercitarse en lo espiritual. Entonces creemos que lo que vivimos en la fe, lo vimos en el Hijo de Dios. Lo que vimos en la carne, perdón, lo vimos ahora en la fe. Pero vivimos las circunstancias de una manera tan terrenal que pareciera que se nos olvida que vivimos en un mundo espiritual. Pareciera que se nos olvida que tenemos una oposición espiritual. Hermano, y nosotros decimos, ¿y dónde queda Lucifer? ¿Dónde queda Lucifer en todo esto? Incluso, ¿dónde quedan las maldiciones? ¿Dónde quedan las iniquidades? ¿Dónde quedan las raíces de maldad que incluso pueden estar en mi corazón? ¿Dónde queda el fruto espiritual que nosotros mostramos de nuestra vida, de nuestro carácter, de lo que nosotros somos? O sea, nos encontramos en un dilema o más bien en un problema, y yo digo hoy, más bien en un reto. Tenemos que empezar a profundizar en ese nacimiento que la palabra nos habla. Si usted ya pasó por las aguas, porque cuando uno habla de las aguas, hermano, recuerde Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿qué decía? Arrepiéntanse. Yo creo que Juan el Bautista no tenía filtros. Hoy día nosotros tenemos más filtros que Juan el Bautista. ¿Qué tal que nos encontremos con un Juan el Bautista en algún lugar que diga, arrepiéntanse, partida de bandidos, sinvergüenza, pecadores y una cantidad de cosas? Nos quedamos como Juan el Bautista, como que, uy, qué vergüenza, qué pena. Y Juan el Bautista llamando al arrepentimiento, pero Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento y de un arrepentimiento sincero ser conducido ¿a dónde? A las aguas. Jesús fue a las aguas, pero aún encuentra a unos hermanos dentro de la iglesia que no van a las aguas. Las aguas tienen una simbología natural, por así decirlo. La vieja criatura entra al agua, es sepultada cuando se sumerge en el agua y renace una nueva criatura. Hay un nacimiento. Pero después de las aguas tenemos que profundizar en lo que es el Espíritu. Y eso es un problema, porque ahí entramos en algo donde no hay un manual claro y exacto, donde todos puedan decir, así se nace en el Espíritu. Cuando nosotros no logramos establecer comunión con el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros no logramos entender que el Espíritu Santo de Dios está aquí, a nuestro lado, activamente, día a día, nosotros nos cuesta, hermano, nos cuesta. Y nos cuesta porque empezar a ver una situación natural para empezar a verla desde lo espiritual, nos cuesta mucho trabajo. Porque estamos acostumbrados a ver las situaciones de una sola manera, desde una sola óptica. Y es como la veía Nicodemo, incluso como la veían los discípulos aquí en 2 de Corintios.
Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Vean eso. Así que, dice la Nueva Versión Internacional, así que ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. La Reina Valera del 60 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Me gusta cuando empiezo a comparar las versiones, porque creo que da mucha más claridad. Hermano, y es un problema para algunos porque cuando usted está haciendo negocios o cuando usted se encuentra en el mundo secular trabajando, su espíritu en algún punto choca con alguien, choca con algo. Hermano, créame que cuando su espíritu se encuentra activo, despierto, cuando usted ya ha tenido ese encuentro con Jesús, usted va a percibir incluso donde había una bruja. O sea, es que es lo espiritual, es lo espiritual. En estos tiempos que hemos venido orando en la madrugada desde las 5 de la mañana, yo creo que todos tenemos que empezar a percibir y hemos llegado a percibir en el espíritu hacia dónde nos direcciona el Señor en la oración, en la intercesión. Porque eso hace nuestra comunión con Dios cada vez que profundizamos, avanzamos, y es que nuestro espíritu se activa. Ellos dicen que definitivamente reconocen algo. Ellos juzgaban o miraban desde la perspectiva de la carne o desde el punto de vista humano. Y aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos valorándolo así. O sea, hay un quiebre muy interesante porque cuando llegamos a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, esto significa que todo el que permanece en Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva ha comenzado. Otras versiones dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, una nueva criatura es, una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. La Nueva Traducción Viviente dice, esto significa que todo aquel que permanece en Cristo se ha convertido en una persona nueva, la vida antigua ha pasado, una nueva ha comenzado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La traducción del lenguaje actual dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Es por medio de Cristo. ¿Se dan cuenta la condicionante tan fuerte que tenemos con Jesús? Es por medio de Cristo que somos una nueva criatura. Pero ahora, tengamos presente algo que dice aquí. Todo el que permanece, yo tomo esta palabra como un condicionante, es una palabra hermosa y es una promesa bellísima que uno aprende cuando empieza a caminar en sus primeros pasos de discipulado, de formación y todo esto. Y es a los que permanecen. Permanecer es difícil, hermano. Permanecer es difícil. Las ofrendas vivas, es algo que estaremos tratando el próximo domingo, las ofrendas vivas tienen un problema, huyen. Y hoy día estamos huyendo del lugar donde nosotros tenemos que crucificar algo. Hoy día nos cuesta mucho trabajo entregarle al Señor cosas de nuestra vida para permanecer en Cristo. Yo les decía una vez, estoy leyendo un libro muy interesante de Philip Piper que se llama El Jesús que nunca conocí. Tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que acercarnos a Jesús.
Tenemos que permanecer en la palabra, en la búsqueda continua, en ese encuentro con el Señor. Tenemos que permanecer, porque eso es lo que nos exhorta el Señor. La palabra dice, entonces en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es un gran reto, porque es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y no hablo del paso a la eternidad. No hablo del paso a la eternidad. Entonces empezamos a encontrar en este pasaje algo muy bonito de parte del Señor, porque Jesús estuvo ahí siempre para responderle a Nicodemo. Muy seguramente con 1 Corintios 2:16, el Jesús que conocieron los discípulos al inicio fue un discípulo como un Jesús que conversaba con ellos, compartía con ellos, pero en el momento que empezaron a suceder los milagros, en el momento, dígame que cuando Jesús llega y le dice, lancen la red nuevamente, después de estar toda una noche lanzando la red. Tremendo, ¿no? Ver un milagro sobrenatural. Ver que un Jesús que da unas instrucciones y unas guías que lo permiten a vivir una vida totalmente diferente. Hay una realidad y es que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Pero esa nueva vida se presentan obstáculos, se presentan dificultades, se presentan situaciones que definitivamente nos pueden llevar un poco como lo que dice Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes. Fíjense cómo Gálatas 5:1 con Juan 3 tienen una gran coincidencia. Y con 2 Corintios 5:17. Manténganse. 3 pasajes que coinciden justamente en esto. Gálatas 5:1 habla de la libertad sobre la esclavitud, sobre ese yugo de esclavitud. Pero Gálatas 5:1 también dice algo. Primero aclara y dice, Cristo nos libertó. ¿Para qué nos libertó? Para que vivamos en libertad. Pero por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente. Y es que ese es el problema. Es que yo puedo hoy vivir algo en el Señor, pero yo mañana simplemente puedo renunciar. Y yo me rindo. Y hermano, hemos visto muchos hermanos que han caído durante este caminar en la fe. Usted se acordará de muchos que han estado caminando a su lado en la fe, que simplemente se han rendido. No se han mantenido. Ahora, si la palabra dice que nos tenemos que mantener, eso significa que vamos a tener que afrontar adversidad. Vamos a tener que afrontar dificultades. Vamos a acercarnos al libro de Juan y vamos a ver el capítulo 16, el verso 33. Juan capítulo 16, verso 33. Dice de la siguiente manera, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Así que en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Ahora, Juan 16:3, yo digo que son de esos pasajes que uno tiene que tener presente cada mañana. Primero, es que tenemos que permanecer en paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo afrontarán aflicción. En el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. La traducción del lenguaje actual dice, pero tengan valor. Tengan valor. Justamente durante toda esta serie de estas semanas, en el tiempo devocional, algo que sucede y algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, del día martes de esta semana, y es que la palabra era, tengan valor, esfuércense y sean valientes. El valor es un punto en el cual nosotros tenemos que esforzarnos día a día,
día a día. Tenemos que empezar a esforzarnos y ser valientes. La palabra en Juan 16:33 lo dice con mucha claridad. Nosotros estamos viviendo en el mundo, todos vivimos en este mundo. Y vamos a tener sí o sí pruebas, tristezas, aflicciones. Búsquenle el nombre que quieran. Todos y absolutamente todos estamos pasando por alguna situación. Una situación económica que quizás es de las que más duelen. Una situación familiar. Algún tipo de situación estamos teniendo. Pero saben que Juan 16:3 ya lo contemplaba. Ya lo contemplaba. Así que anímense, porque yo he vencido el mundo. Yo he vencido el mundo. Y es tremendo, porque cuando entendemos que Él ha vencido al mundo, yo digo, Señor, pero ¿cómo venciste el mundo si yo soy el que estoy viendo la situación enfrente mío? Yo soy quien estoy viviendo la situación difícil. A mí es el que me la tienen montada, yo soy el que estoy llorando, a mí es el que me toca lidiar, a mí. Nos ponemos nosotros en primer lugar. ¿Y dónde empezamos a ver esa parte espiritual de las cosas? Tenemos un problema de visión, un problema de óptica. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros nos quedamos solamente con una parte de la mirada y no somos capaces o no tenemos la capacidad de preguntarle al Señor cómo Él está viendo lo que estoy viviendo yo. Porque lo que está viendo Él desde lo espiritual es diferente a lo terrenal. Diferente a lo terrenal. Ahora, si yo creo que Jesús me salvó, si yo creo que el día que fui bautizado he nacido como una nueva criatura, si yo creo que hay promesas, que hay palabras y yo me mantengo justamente en todo esto y yo me mantengo firme y yo camino y yo avanzo y yo permanezco, es porque justamente estoy creyendo en esta palabra como una promesa. Como una promesa. Pero la promesa se encuentra condicionada a algo, a permanecer. Permanecer. Es como cuando volvemos nuevamente a Gálatas 5:1. Manténganse firmes. Manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. O sea, en un momento de debilidad yo simplemente vuelvo a donde mi esclavista, a donde pongan ustedes lo que sea, y me pongo los cepos y yo mismo me pongo el yugo de esclavitud. Eso es un problema. Eso es un gran problema para nosotros, porque somos nosotros mismos los que nos rendimos. O sea, las tinieblas empiezan a colocar obstáculos, a colocar dificultades, porque los vamos a tener esas dificultades, pero ¿cómo afrontamos nosotros las dificultades? ¿Cómo afrontamos nosotros justamente esas dificultades? La palabra aquí nos está llamando a algo muy puntual. Juan 16:33 definitivamente nos está advirtiendo que sí o sí vamos a afrontar algún tipo de dificultad o algún tipo de situación. No sé si ustedes si escucharon el libro que el pastor Diego estuvo leyendo en Sabias Palabras hace poco. Yo se lo recomiendo. Yo creo que es un libro muy necesario de leer. Se llama La trampa de Satanás. Yo he tenido que escucharlo, que a veces como pasa así como rápido, pero uno tiene que empezar a escuchar con calma. Cómo el orgullo, cómo la soberbia, cómo la forma como yo me lastimo a mí mismo, se genera como una trampa de Satanás para que yo simplemente caiga y me aleje. Yo creo que esa es una lectura obligatoria para todos nosotros. Juan 16:33 definitivamente nos establece que nosotros tenemos una forma de tener paz y es de permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor. Ahora, Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando el miedo reina, flaqueamos, nos debilitamos. Durante 2 semanas creo que hemos estado escuchando mucho sobre el efecto del miedo y lo que el miedo logra hacer en nuestro corazón, en nuestra mente. La forma como el miedo opera, la forma como el miedo va a buscar simplemente socavar nuestros pilares de la fe para que caigamos rendidos ante eso. Pero vamos a acercarnos a otro pasaje, vamos al Salmo 34, 19, que es otra promesa. Salmo capítulo 34, verso 19. Dice de la siguiente manera: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión, pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo será quebrado. O sea, ¿vamos a afrontar dificultades? Sí, y sí. Pero el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Porque aquí dice que el Señor llega al rescate en cada ocasión. Llega al rescate por nuestra vida. Pero si nosotros no creemos que el Señor va a llegar a nuestro rescate, si nosotros no estamos creyendo que Jesús está justamente ahí para poder llegar a nuestro lado y poder rescatarnos en el momento más difícil, no estamos creyendo que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y por nuestra maldad. Y es importante que nosotros podamos entender esto. Que nosotros podamos entender con qué me estoy identificando yo. Adán, cuando todo inició, justamente inició una historia donde hubo pecado. Donde hubo un pecado y donde Adán tuvo un problema con Eva y fueron expulsados. Ahora, quizás hoy nosotros podemos pensar que nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestro sistema de vida pueden estar siendo coordinados y manejados por el sistema del mundo, o un sistema de relaciones mundanos, o un sistema de relaciones y valores que se ajustan a los principios del mundo. Y esa no es la verdad que tenemos en el Señor. Nuestro sistema de creencia se afianza en la palabra, pero a diferencia de Nicodemo, nosotros creemos en el Señor, somos nuevas criaturas y empezamos a vivir y a caminar en el Señor, de la mano con Jesús, de la mano con Jesús. Ahora vamos nuevamente a Juan capítulo 5, verso 24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado por la muerte, de la muerte a la vida. De la muerte a la vida. Y de eso hemos pasado nosotros, de la muerte a la vida, ese misterio de reconciliación. Porque uno dice, Señor, yo siendo tan malo, o fulano era tan malo, y ahora, ¿cómo pasó de muerte a vida? ¿Sabe? Y uno empieza a escuchar los testimonios de muchas personas que estaban, pero en lo terrible, en lo peor, y pasaron de muerte a vida, de muerte a vida. Hermano, todos tenemos algo que tenemos que rendir delante del Señor. Todos tenemos algo lo cual tiene que morir en el Señor. Todos tenemos quizás algo en lo cual estamos batallando todavía, batallando en nuestra carne, luchando, que tiene que morir en el Señor, tiene que estar completamente entregado al Señor, completamente rendido. Pero es justamente cuando nosotros entendemos que somos nuevas criaturas, y no solamente lo entendemos, sino que caminamos creyendo firmes en fe, en que somos esa nueva criatura. Hemos pasado de muerte a vida.
Y eso implica que nuestra relación con Jesús es diferente. Eso implica que mi relación con el Señor es diferente. Eso implica que mi relación con los cielos es diferente. Eso implica que mis circunstancias, que la palabra, que lo que veo es diferente. Que ya yo no tomo una palabra por tomarla. Yo medito en la palabra. Y yo medito justamente en estas promesas que el Señor me ha dado. Cuando yo veo lo que está en Juan 16:33, lo que está en el Salmo 34. Cuando yo veo justamente esto, que lo que yo estoy viviendo ahora, yo lo vivo como un ser espiritual. Como un ser espiritual, hermano. Que yo puedo vivir en el Espíritu. Que yo puedo caminar y afianzarme para crecer en el Espíritu y avanzar en el Señor. Hermano, que nuestro clamor, que nuestra oración sea diferente. Porque no solamente estoy clamando, estoy orando por algo que veo al frente en un momento, sino que va mucho más allá de lo que yo estoy viendo. Que yo empiezo a identificar cuando estoy pasando por una prueba, cuando hay un ataque de las tinieblas, cuando en algún punto las circunstancias que estoy viviendo son una trampa incluso de las mismas tinieblas para que yo no permanezca. Porque en la vida vamos a afrontar dificultades y esos obstáculos son simplemente para que usted no permanezca. Vea, las tinieblas tiene el trabajo muy bien planificado y voy a tomar el ejemplo que habla este libro. Es como un cazador. Un cazador tiene dos cosas, el lazo y el cebo o la trampa, que es todo lo que necesita en una trampa. Pero el cazador no está haciendo bulla. Cuando usted ve que los cazadores salen, y usted ve las películas y usted ve que sale el cazador sale en silencio. Y el cazador incluso, su traje y su ropa es tan mimetizable que él se pone un arbusto y pareciera que no lo ve. Pero él se encuentra con su arma justamente en un lugar donde no lo esperan. Y ahí es cuando va pasando la presa. Y llega a donde está el cebo. ¡Pum! Cayó en la trampa. De esa misma forma actúa Satanás. Nosotros creemos que Satanás actúa con ruido, con bulla y una cantidad de cosas. Y él está actuando en mucho silencio, con sigilo y con cuidado, para simplemente hacerlo caer. Hacernos caer. Si nosotros nos movemos en el Señor, si nosotros nos movemos en el Espíritu, somos capaces de entender y percibir dónde está la trampa del cazador. ¿Dónde está la trampa del cazador? ¿Dónde está la conversación donde yo no tengo que estar? ¿Dónde está el lugar donde yo no tengo que estar? ¿Dónde está la amistad con la cual yo ya definitivamente no debo estar? Yo tengo que aprender a diferenciar situaciones, personas, circunstancias, lugares en los cuales yo ya puedo cuidarme a mí mismo. Vea, si yo salgo a una reunión de la oficina y a mí me invitan que vamos a celebrar la celebración del amigo secreto, un prostíbulo, pues, ¿yo qué voy a hacer allá? O sea, yo digo, pero vayan ustedes, les vaya como les tenga que ir, pero yo no tengo nada que hacer allá. Porque yo sé quién soy. Yo sé quién soy y yo sé que en ese lugar no tengo que estar. Pero si resulta que yo no sé quién soy y digo, ay, es que me daba pena decirles que no. Y allá estaba yo. Eso no tiene sentido, hermano. No tiene sentido. Y ahí caemos presa del cazador. Y el cazador justamente está haciendo su tarea. Con sigilo y con cuidado. Porque el problema es que tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que mantenernos. Pero en algún punto nos sentimos débiles. Yo le invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orarle al Señor. Juan 3, 1 al 6, ese encuentro de Nicodemo con Jesús pareciera ser un encuentro sencillo, pero fue un encuentro muy importante y significativo, porque Nicodemo con una visión humana y Jesús con una visión espiritual. Tenemos que entrar en ese mover del Espíritu para que podamos ver justamente las cosas que necesitamos ver realizadas en nuestra vida. Hermano, y el asunto es que
lo del espíritu, la misma palabra lo dice, para algunos suena locura, para los carnales. O así no dice el pasaje. Para los que están en la carne suena locura. Por eso la necesidad de poder profundizar y sumergirnos en el Espíritu. Amado Padre Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, en este tiempo, amado Rey, porque es usted, Dios Todopoderoso, el que reina, el que gobierna en nuestra vida, Señor Jesús. Jesús, quiero tener un encuentro personal con usted. Jesús, yo reconozco en este momento que yo he pecado. Jesús, yo reconozco en este momento que yo he cometido un gran error y me he alejado de usted. No he podido conocerlo como usted es, como el Salvador, como el Restaurador. Jesús, el tiempo al cual usted nos ha llamado es un tiempo de restauración de nuestra comunión con los cielos, de nuestra comunión con el Padre, de nuestra comunión. Si yo encuentro a Jesús, encuentro al Padre, porque es como la vid y el pámpano, todos están unidos. Padre, en el nombre de Jesús, llévenos, Señor, a vivir en el Espíritu, llévenos a levantarnos en el Espíritu, llévenos a levantarnos en un nuevo tiempo en el cual nosotros podemos volar por encima de las cosas como las águilas, podemos tener una visión sobre las circunstancias diferente, podemos tener una óptica diferente, podemos entender cómo se está moviendo esto en lo espiritual. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, yo clamo, Señor, que usted nos levante, Dios mío, del sueño, Padre Celestial. Que, Señor, si aún no hemos tenido ese encuentro personal con usted, podamos tener ese encuentro con usted, Jesús. Un encuentro que cambie nuestras vidas de una forma radical, de una forma real. Padre, que podamos permanecer, Dios Todopoderoso. Y si en este momento, Señor, mis fuerzas están cayendo, Dios mío, que sea usted, Espíritu de Dios, el que me fortalezca. Colosenses 3:2 dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y la verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Padre, nosotros optamos por esa vida. Por esa vida que está escondida con Cristo en Dios. Porque dice la palabra, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Padre, que hoy podamos tener un encuentro con Cristo. Que hoy podamos tener, que nuestra vida puede tener ese encuentro con Cristo para vivir en esa vida de verdad. Para vivir esa vida del reino, que podamos tener ese encuentro con Cristo, para caminar en su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, no nos des tregua durante estos días, no nos des tregua, sino que seas tu Espíritu Santo de Dios quien nos inquiete, quien nos muevas en la oración, en el clamor, que escuchemos tu voz, que escuchemos tu dirección, que seamos obedientes a esa instrucción, Señor. Padre, perdónanos si hemos pecado, perdónanos si hemos caído en el lazo del cazador, perdónanos, Señor, si hemos vuelto otra vez al yugo, y que tú nos conduzcas otra vez a una nueva libertad, que podamos vivir libres, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Damos gracias, Padre, en este tiempo, Señor, por este tiempo. Que usted, Señor, nos hace un hombre nuevo, creados en Cristo, en una vida nueva de justicia y santidad. Pero que usted nos hace esa nueva criatura, como os dice 2 de Corintios 5:17. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias, Señor. Amén, amén y amén, mis hermanos.